compatriotas, en septiembre se puso fin a una crisis institucional principalmente manifestada en la pugna abierta entre Ejecutivo y Congreso. Las reformas de Poder Judicial y políticas quedaron truncas o a medio camino, y ese fue uno de los motivos centrales por los cuales se hizo cuestión de confianza y se cerró el Congreso. El presidente pudo tomar dos alternativas. Una, efectivamente, construir una transición que permitiera, con la elección de enero del nuevo Parlamento, avanzar hacia un cambio sustancial, pero dejando también las bases para una discusión del modelo económico. Y lo segundo fue la alternativa que finalmente tomó: gestionar, avanzar, impulsar lo que ha sido la profundización del modelo económico. Entonces, estamos viviendo bajo un régimen de decretos de urgencia, pero algunas medidas positivas sobre la concentración, sobre los temas de los octógonos, y algunas medidas que buscan el aseguramiento de la salud, aun cuando no hay un financiamiento claramente delimitado. Pero paralelamente, y sobre todo, lo que se ha hecho ha sido la profundización del modelo económico. La ministra ha anunciado reiteradamente que el eje de las tareas que va a impulsar son las políticas de competitividad y productividad. Hemos señalado que, por supuesto, que hay que mejorar la competitividad y la productividad del país, pero un modelo primario exportador y las medidas que se están planteando no llevan a ese objetivo. Y lo que hemos tenido en los últimos meses, semanas y días ha sido normas ambientales, normas laborales, como la recientemente renovada política del régimen de la agroexportación, donde los derechos laborales están siendo recortados. O sea, de un lado, un diálogo que parece más una mesida a sectores que han aprobado la lucha y apoyado y han en las calles generado la lucha anticorrupción, pero en la práctica la alianza con el gran empresariado, sobre todo extranjero, con los gremios como la CONFIEP, que han señalado la agenda que el gobierno está siguiendo, pese a que dijeron que era un golpe de Estado y todos estos elementos que al comienzo mostraron una diferencia que era básicamente de forma. Entonces, lo que tenemos que ver ahora es qué pasa con este Congreso elegido. Lamentablemente, las fuerzas del cambio o progresistas van divididas, y hasta ahora lo que tenemos son anécdotas, pero no se discute el tema de fondo. ¿Cuáles son las políticas que debe seguir el Perú del Bicentenario? ¿Cuáles son las alternativas que deben definirse según las preferencias y las opciones de la población? Ese tema no está en el debate central y nos estamos distrayendo en cuestiones menudas, en las candidaturas, algunos que están repitiendo o intentando repetir el plato. Hay candidaturas que han sido también descalificadas, eliminadas de las fuerzas progresistas y de otras por motivos muchas veces que no están tan claros. Entonces, lo que tenemos que definir y ver es el próximo año, el año que se inicia, cuáles son las alternativas, las opciones que se presentan. De un lado, continuamos con la política de gestión, con una inoperancia, con un decrecimiento de la producción, con datos de desempleo y en el sector industrial que no mejoran, con obras de infraestructura ni siquiera completadas y encima totalmente mal hechas, como lo que acaba de ocurrir en Piura, con una lluvia y sin poder darle salida a esa situación en una obra donde se ha gastado más de 10 millones de dólares supuestamente para resolverlo. Entonces estamos en una situación sumamente grave,
donde el gobierno ya no tiene el argumento o el pretexto del Congreso que traba sus políticas. Hay una inoperancia, hay una incapacidad de gestión, pero lo que sí es permanente es el esfuerzo de la profundización del modelo. Lo que queda, nos parece, es buscar, discutir, plantear alternativas para el desarrollo sostenible del país, para la diversificación productiva, para la innovación, ciencia y tecnología, para una salud y educación de calidad y gratuita, para lo cual se requiere un nuevo pacto fiscal. Sobre eso la ministra y el gobierno no dicen nada para combatir la elusión y la evasión tributaria y aumentar la presión tributaria de manera suficiente para políticas de crecimiento y redistribución. Con las justas han liberado un poco la meta de ajuste fiscal, porque si no hubiéramos estado en una situación todavía más compleja. Debemos mirar el vecindario, porque el gobierno ante CADE parecía tomar conciencia de lo que estaba pasando en los países vecinos, pero lejos de tomar esa conciencia y lecciones de la experiencia, donde aún el modelo más exitoso, que era el chileno, que tiene innegables logros, avances, mejoras, ingresos a la OECD, sin embargo, el tema distributivo y la crisis mostró dos países, uno con altísimos recursos y otro que para adquirirlos necesita endeudarse, en el caso de la clase media, y que no es sostenible esa situación. El tema de las AFPs, las características de la jubilación, los temas de la educación que ya se había buscado cambiar anteriormente, son ejemplos de lo que se está modificando. Sin embargo, en el Perú estamos siguiendo por ese mismo camino, parece que no tomamos conciencia de lo que puede ocurrir. Esperemos que en el debate para la elección del Congreso y en el avance de la lucha en la que están el movimiento social, como siempre, por la defensa del agua, de las empresas que dan servicios a la población, que no deben ser mercancías, en la lucha por la defensa de los derechos laborales y ambientales, sea la constante. Y que más allá de la división que tienen ahora múltiples partidos que enarbolaban esa bandera, aunque marchen separados, podamos golpear juntos y avanzar hacia un mejor escenario y futuro para nuestra población.